Muy buenos días, dominicanos y dominicanas. Los jueves en Ojalá son de la agenda municipal, un espacio para conocer lo que está pasando en nuestros territorios, tanto desde la óptica de las autoridades, pero también de las diferentes organizaciones e instituciones que inciden en el ámbito local. Y una de las instituciones que no solamente a nivel del territorio, sino a nivel nacional, ha estado incidiendo de manera muy positiva en todo lo que tiene que ver con el trabajo de las organizaciones, el empoderamiento de la sociedad civil y en la demanda de situaciones, de problemas, de proyectos para el bienestar tanto de los territorios, de los municipios, pero sobre todo del país, es Ciudad Alternativa. Y hoy vamos a conversar para conocer lo que hace esa institución, no solamente ella sola, sino también en el marco de otros programas y proyectos, y qué mejor que conversar con su director ejecutivo, Román Batista. Román, es un placer tenerte aquí en Ojalá. Gracias, para mí es un gusto también la oportunidad de poder aprovechar este espacio para conversar sobre los temas de la municipalidad, de la ciudad, del territorio, de los municipios y sus aspiraciones de cambio para mejorar la calidad de vida. Bueno, contigo tenemos muchas preguntas, muchos temas, pero siempre hay una pregunta obligada, y es que nos presenten a la institución para la cual trabajas, para que la ciudadanía conozca el importante rol que juega Ciudad Alternativa. ¿Qué es Ciudad Alternativa? ¿Cuándo se crea? ¿Qué están haciendo? Bueno, Ciudad Alternativa es una entidad, yo diría, o digo, de origen popular. Ciudad Alternativa está cumpliendo este mes 27 años de su creación. Fue creada por el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, Copadeva, y el Centro de Estudios y Asesoría Legal, CEDAIL, que es una entidad de la Conferencia del Episcopado, en el contexto de lo que en su tiempo fue la celebración, entre comillas, del 5º centenario, en cuyo escenario uno de los planes del gobierno, precisamente en términos de territorio, era desalojar la zona norte. Y era un proyecto que no se desconocía. Existía como parte de un plan con recursos asignados y todo, pero la población, la ciudad no conocía el proyecto. Copadeva logró una copia del proyecto y de una vez activó un proceso, y CEDAID, de movilización para poder definir cómo enfrentar la situación de los desalojos de una zona que ya tenía una densidad y una población muy alta y unas características que ya se podían definir de ciudad. Entonces, de cara a esa situación y a un déficit técnico profesional para dar una respuesta de la magnitud que implicaba enfrentar ese desalojo, Copadeva y CEDAIL crearon una unidad que no se llamaba Ciudad Alternativa, sino una unidad de trabajo urbano o para el acompañamiento a la familia, a los moradores y a las organizaciones de la defensa de sus derechos barriales, así se llamaba en ese momento, acceso a agua, acceso a servicios básicos, la lucha por la defensa en contra del alto costo de la vida, pero sobre todo también los desalojos y el derecho a la vivienda. Entonces ahí nace esa identidad de Ciudad Alternativa con el tema de vivienda y hábitat como un elemento central. Y ahí surge entonces Ciudad Alternativa, articulada para acompañar este proceso, vamos a decirlo así, de lucha para resistir e impedir los desalojos de la cantidad de familias que en ese momento vivían en los barrios de lo que hoy es la circunscripción 3 o la zona norte. En lo adelante, bueno, se hicieron movimientos a nivel internacional con las Naciones Unidas, se buscó asesoría de técnicos y de profesionales del urbanismo de diferentes países internacionales y locales, vamos a decirlo así, y se articuló un equipo que logró conducir un proceso en términos profesionales que logró impedir los desalojos en su momento. Y bueno, ahí están los moradores de la zona norte continuando con sus luchas para mejorar la calidad de vida. Bueno, ya en pantalla estamos viendo algunas fotos de diferentes actividades. Has hablado de 27 años. Así es. De luchas por los derechos. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en estos 27 años? Porque me imagino que han habido muchos aciertos y quizás muchos desaciertos, o el repensar el camino para llegar al objetivo.
No, la certeza, el mayor logro o un gran logro es la certeza del rol de Ciudad Alternativa en el acompañamiento a las organizaciones y a las familias en sus luchas. Ciudad Alternativa ha tenido una trayectoria coherente de diálogo, de concertación con las organizaciones y las comunidades sobre los problemas fundamentales, cuáles son las prioridades para ello en diferentes épocas del proceso, y Ciudad Alternativa ha ido acompañando estas luchas, que Copadeva lo bautizó como defensa de los derechos barriales, y a eso nos hemos enfocado y hemos desarrollado toda la experiencia nuestra. Un gran logro de Ciudad Alternativa fue impedir los desalojos. Y Copadeva, quiero decir, las organizaciones, la iglesia en su momento, es el hito más relevante del contexto de surgimiento de Ciudad Alternativa, impedir los desalojos, y hay que decirlo también, una condena al Estado, la primera en América Latina, por la violación del derecho a la vivienda de la población. Bueno, Eso fue un elemento muy relevante. Luego, como parte del aprendizaje, la convicción y la ratificación en todas las prácticas del respeto, en términos de diálogo y acuerdo con las organizaciones, para coordinar las acciones de mejora del hábitat, de la vivienda, del territorio, los servicios básicos que Ciudad Alternativa tiene. La convicción de que la mayor eficacia se logra coordinando con las organizaciones y con los actores que tienen que ver con políticas públicas para llevar las soluciones que mejoren la calidad de vida de la población. Efectivamente, has señalado 27 años de una trayectoria coherente, apegadas a principios y delimitado muy claramente. Y eso los ha llevado a ustedes a ser hoy una institución no solamente de la zona norte, como tú decías, sino hoy una institución de sociedad civil reconocida a nivel nacional, pero que no solo trabaja ya la vivienda, aunque ahorita vamos a hablar de Casa Ya, ni solamente del tema de hábitat, que también vamos a hablar de la cuenca de los ríos Sama e Isabela. Ustedes ahora mismo se le ve como una de las mayores instituciones, junto a otras, que trabajan muy fuertemente en el territorio, coordinando y siendo ese puente entre sociedad civil, organizaciones y los ayuntamientos. Se les ha visto impulsando otros temas, como procesos de presupuesto participativo, el empoderamiento ciudadano. Cuando evaluamos estos 27 años, de la sociedad civil primero, y luego vamos a evaluar los municipios, ¿cómo ha ido avanzando la sociedad civil? Porque a veces, en lo personal, así como hemos avanzado, yo citaba el lunes en una conversación con don Guillermo y el director del canal, que también a veces hemos retrocedido. Ahora vemos una organización civil más política también, que utiliza estos espacios de mecanismo de participación para incidir políticamente, o que a veces hay que pagarle para que vaya a un evento, o vemos a un líder comunitario representando una organización 30 años. Así es. Y a veces uno se pregunta, ¿pero realmente representa a alguien? Porque soy el presidente de la Junta de Vecinos, pero tú vas a la Junta de Vecinos y ni se reúnen, y a veces ni nadie sabe que ese es su presidente. Entonces, yéndonos a los dos niveles de la balanza, positivo y negativo, ¿cómo hemos avanzado en estos 27 años a nivel de sociedad civil? Muy bien, mira, yo pienso que la zona norte es un referente histórico de lucha, eso es lo fundamental, y poder ubicarlo. Y lo muestra la capacidad que tuvo de movilización para impedir los desalojos. Es importante ese hito. Pero ese proceso, siempre Ciudad Alternativa tuvo la convicción de que ese acompañamiento tenía que estar vinculado necesariamente en diálogo y en concertación con los hacedores y decisores de políticas públicas en el territorio, no solamente los ayuntamientos, también organizaciones centralizadas que tienen roles concretos, como la CAS, por ejemplo, en el territorio, o el Ministerio de Obras Públicas, que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad civil, en términos de su construcción, hay que verla desde la perspectiva de Ciudad Alternativa en su proceso de constitución de sujetos. Y eso se articula a través de procesos de articulación, de organización,
de procesos educativos y de movilización social en términos de generar procesos de diálogo y espacios de concertación con esos decisores en políticas públicas. En mi experiencia como Ciudad Alternativa, y que he tenido ahí casi toda la historia de Ciudad Alternativa, aunque desde otros referentes en términos de organización. O sea, has echado canas ahí. La tengo. Ya tiene ahí. Bueno, hasta 2004, más o menos, los procesos organizativos en la zona norte, en la ciudad de Santo Domingo y en otras latitudes del país, eran procesos que tenían unos componentes que para mí estamos recuperando nuevamente. Autonomía cívica, independencia cívica con respecto a terceras fuerzas, partidos, gobierno, etcétera. Una identidad territorial y una identidad en términos temáticos de la lucha y unas características también en términos de sus procesos de articulación y movilización, que le asignaba un rol desde lo cívico en términos de procesos de lucha y de reclamo. Y esta perspectiva, claro, tiene una visión desde lo de abajo, desde lo barrial, como proceso de articulación. Hubo en ese proceso de construcción autónoma, independiente, de identidades, una interrupción que comenzó, aunque se expresó en otro lugar del país, se expresó principalmente en la zona norte. Y fue para mí una experiencia, lo voy a decir ahora, una experimentación de control social, Barrio Seguro. Barrio Seguro fue pintado como una estrategia de desarrollo comunitario, y así se llama la estructura del Consejo de Desarrollo Comunitario que controla o controlaba el Ministerio Interior y Policía. Fue presentado y llevado como una idea con una diversidad de programas, de propuestas que no calaron, que no se desarrollaron, que no se expandieron, que no se materializaron, y solamente quedó el control policial. Y el control social de los procesos organizativos a través de esas estructuras que se llamó Consejo de Desarrollo Comunitario. Las organizaciones comunitarias que llevaban un proceso natural, insisto, autónomo, independiente, con identidad territorial, fue afectado con ese proceso, porque luego más tarde, además de que los programas no se desarrollaron, que fueron la promesa de Barrio Seguro, luego vinieron para los que ocupaban puestos de coordinación algunas ayudas, y entonces muchos liderazgos comunitarios en situaciones de pobreza se interesaron por esas cosas y entraron dinámicas de debilitamiento de los procesos de las estructuras. Y se articulan también a esa dinámica otros procesos que tienen que ver con la asistencia social, los programas de asistencia social y tal, y entonces ahí se combinan la situación de precariedad y pobreza de mucha gente, incluido el liderazgo comunitario, y la oferta que se convierte de cierta manera en un incentivo para el clientelismo, y eso afecta la dinámica social. Para mí, en esa situación y otros elementos que no voy a tocar ahora, pero que son los más relevantes de lo que estoy diciendo, afectaron el desarrollo natural de la organización y su capacidad de movilización independiente y desde la perspectiva de lo cívico en el territorio. Y bueno, por lo menos, yo creo que por lo menos de hace 4 años para acá, de un tiempo corto para acá, se está produciendo un proceso de recuperación de esos elementos esenciales del proceso organizativo desde la perspectiva de lo territorial, en la que las organizaciones, el liderazgo, va reempoderándose de sus temas, de sus prioridades, reconstruyendo su agenda, retomando sus espacios organizativos y expresándose en términos de reclamo de sus derechos, del reconocimiento de sus derechos, de su deseo de participación social, de ser corresponsables en la gestión de la ciudad y del territorio. Pero tú has señalado que hace de 4 años para acá, coincide con la entrada del presidente Danilo Medina.
y en diferentes acciones que ha estado haciendo el presidente, sobre todo en esa zona norte, hay mucho énfasis por parte del gobierno central de afianzar estas políticas públicas, no solamente en los gobiernos locales, sino en las organizaciones, facilitando ese encuentro. O sea, ha ayudado, vamos a decir, esta gestión presidencial, o ha facilitado, o ha sido una vía para ayudar a eso. En mi experiencia, nosotros tenemos un proceso de diálogo, de acuerdo, convenio firmado con la DGP, en términos... DGP es la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia. La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, con la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Copadeva es parte también de este proceso y un conjunto de organizaciones.